Hay tres momentos donde el tribunal va a tener más la atención sobre nosotros. Al inicio, cuando presentemos las actividades, en este caso desde un punto de vista un pelín egoísta, de qué actividades, qué metodología me puedo llevar para mi día a día docente, y al final. Entonces, en este sentido, en este vídeo nos vamos a ocupar del primer minuto y de la introducción. Por otro lado, saber que es el momento que posiblemente estemos más nerviosos y, por ende, hemos de practicar a conciencia. Porque si vencemos ese minuto, ese par de minutos, cogemos inercia, nos lo aprendemos bien, sonamos naturales, luego va a ser ya mucho más fácil y el miedo escénico os aseguro que se va a evaporar. Bien, cosas que no tenemos que hacer bajo ningún concepto. Aludir a leyes educativas, aludir a orden de convocatoria en primera instancia. Es decir, yo entro y soy Diego y siguiendo la LOE, LOMLOE, siguiendo la orden de convocatoria. Aquí una fórmula ganadora, si lo sabemos hacer bien, es presentar un inicio impactante, una cita, lo que sea, algo que conecte con nosotros, que vibre con nosotros en cuanto a la docencia, y luego me presento y luego aludo convocatoria, ya digo las leyes. Así que cuidado. Otra cosa interesante, no puedo soltar citas y reflexiones sin sentido. Todo ha de estar hilado. Es decir, si yo utilizo una frase como puede ser, los docentes deben ser los mejores ciudadanos de un país, que tenemos que llevar a cabo valores, tenemos que centrarnos en fomentar la autonomía de nuestro alumnado, en formar ciudadanos, etcétera, etcétera. Si yo suelto esa frase al inicio y no la conecto y sigo, no va a tener ningún tipo de impacto. Ahora bien, si yo utilizo esta frase de Santos Guerra y la conecto con que voy a llevar un aprendizaje servicio, pues va a quedar mucho mejor. Así que en este sentido, todo conectado, no empiezo con la ley e intento que esos primeros minutos sumen. Si quieres ejemplos al respecto, que sepas que dentro del curso de exposición oral tienes un guión editable que dependiendo de tu identidad docente, es decir, donde pongas más el foco, gestión emocional, convivencia, metodología activa, tienes 5 inicios y 5 finales para hacer los tuyos, reflexiones para presentar cada uno de los puntos de manera diferenciadora y, como siempre, con rigor curricular y con rigor científico. Es una muy buena forma de distanciarse del opositor medio. Y por otro lado, tienes mi metáfora, o sea, tienes mi defensa metaforizada al 100%, tienes cómo utilizar el tiempo en cada uno de los puntos, tienes ejemplos, y me le preguntaba a una compañera de, tengo poco tiempo, necesito ejemplos de inicios y finales, pues tienes una clase de introducciones y finales épicos para que puedas hacer tuyo, y la clase de metáforas, donde hay 5 metáforas que puedes aplicar dentro de la defensa que te van a hacer sonar diferente en elementos abstractos que va a decir todo el mundo de la manera igual. Así que si te interesa, le echas un vistazo y estoy seguro que te puede aún ayudar a sacar un discurso potente. Y como digo, vamos a empezar. La clásica forma que hace, os aseguro que en 2018, 2017, 2016 no se usaba tanto, es la de comenzar con una cita. Ahora todo el mundo dice citas, pero muy pocas personas le saben sacar potencialidad a esas citas. Entonces, en el caso de que yo utilice una cita para comenzar, la tengo que conectar con mi propuesta práctica. Como os he dicho al principio, no podemos soltar la cita y ya está, sino en este caso, si yo utilizo una de las frases potentes de Santos Guerra, que también dice, tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Esta frase la podemos conectar con la importancia de la docencia o con la importancia de la formación permanente o con la importancia del aprendizaje-servicio a la hora de acercar a nuestro alumnado a centros sociales, a la hora de acercar a nuestro alumnado a ser buenos ciudadanos, pero lo tengo que conectar con algo que haga. Si yo únicamente lo digo porque es tremenda la frase y no lo conecto, va a quedar vacío y sin sustancia. Otra forma diferente de comenzar sería con una pregunta retórica. En este caso, de igual manera, la conecto con mi propuesta por soltar una pregunta del tipo, ¿el conocimiento es útil si no nos hace mejores personas? Si nosotros soltamos esa frase y no decimos nada más, queda muy bonita, el conocimiento solo es útil si nos hace mejores personas, pero voy a intentar conectarla con cómo trabajo los valores, en qué momento se para en clase y a la hora de llevar a cabo el aprendizaje cooperativo voy a intentar premiar, valorar y mejorar esas conductas positivas, esas conductas de ayuda. A la hora de hacer agrupamientos es algo que tengo muy en cuenta. No solo el alumno que más conocimiento tiene va a ser el más capacitado o el más competente, sino yo dentro de las competencias voy a valorar esas habilidades interpersonales, esa capacidad de ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a soltar una pregunta retórica, está genial, pero de nuevo la conecto.
Otra forma de comenzar, quizá más complicada, porque no tenemos muchísimo tiempo para exponer, sería comenzar con una pequeña historia. Aquí os recomiendo que nos vayamos a fábulas que conecten con nuestra propuesta, si me centro mucho en el valor de la cooperación, o también puedo contar, el otro día me exponía una chica y la verdad que el inicio fue bastante normativo, entre comillas, aludía directamente a la orden, aludía directamente a la introducción y no tenía ideas. Y justamente me contó fuera de cámaras, o sea, fuera de la tutoría per se, me dijo que ella ha sido toda la vida ingeniera y que empezó a trabajar, porque se compró una casa, empezó a trabajar haciendo clases particulares y se dio cuenta que salía del trabajo sin ganas, hacía la clase particular y cuando salía de la clase particular como que la cara se le iluminaba, los ojos los tenía llenos de ilusión y se sentía mucho más útil con un trabajo que le daba 25 veces menos de dinero que siendo ingeniera. Y ella empezó a descubrir que lo que le gustaba era enseñar y bueno, y de hecho ahora está opositando para matemáticas. Y dije, es historia, la haces tuya y o bien en el tema, lo ideal sería la exposición, la cuentas y la conectas por qué ahora eres docente de matemáticas. Pero claro, tengo que hacerlo de una manera rápida. El otro día, de hecho, Santos Guerra, cuando salga la entrevista que le hice, me contaba una historia de un profesor brasileño que decía que le había enseñado a su perro a ladrar. Y de hecho, todos los que estaban en esa ponencia le decían, sí, queremos ver a tu perro, queremos ver a tu perro a ladrar, a hablar, perdón. Queremos ver a tu perro cómo habla. Y llegaba y se ponía el perro delante del escenario y no hablaba. Y le decían, pero ¿cómo? ¿Le has enseñado? Y dice, sí, le he enseñado. Pero eso no quiere decir que haya aprendido. Y ahí, bueno, podemos poner el foco en ese aprendizaje significativo, en que el aprendizaje es algo generativo, no receptivo, y bueno, ya seguir todos los caminos siempre que hablamos de metodologías activas. Entonces sería otra forma. Y una manera diferente sería hacer un pequeño acting, invitando en relación al hilo conductor que tenemos, o en mi caso yo me acuerdo que entré y tenía como un inicio bastante diferente. Yo cogí unos pilares que tenían formato de imagen, lo pegué, unos pilares románicos, lo pegué en la pizarra y aludía directamente, ni me presenté, aludía a mis 4 pilares a la hora de programar y como yo entendía, digamos, mi identidad docente, el legado que quería dejar a mi alumnado dentro de mi programación. Y aquí yo hablaba, un pilar era el aprendizaje siempre referenciado en evidencia, en psicología cognitiva, aprendizaje lo que os he hablado es útil si yo me centro en valores y en educación emocional, el aprendizaje cooperativo y en esa evaluación para aprender, en esa evaluación para mejorar y en esa evaluación para ser autónomos. Y ya una vez que he comenzado de esta forma, quien haya visto mi defensa sabe que no solo inicio de esta manera, pero es una manera, como digo, diferente para comenzar. Y otra sería que esto yo lo aprendí de Pepe. Os conté que hace unos 3 meses nos fuimos a la Facultad de Alicante y estuvimos 10 horas haciendo formación de programación LOE, también un poquito de oratoria a muchos alumnos. Y a veces comenzaba yo y otras veces comenzaba Pepe. Y me gustaba que Pepe comenzaba haciéndoles una pequeña promesa. Les soltaba como diferentes terminología de didáctica, evaluación formativa, evaluación formadora, descriptores operativos, y nadie levantaba la mano. Y entonces les hacía una pequeña promesa que en los siguientes 60 minutos, en los siguientes 80 minutos, van a entender todos esos puntos y van a tener como las ideas muchas más claras para programar. Pues bien, también lo puedes hacer una pequeña promesa en el inicio, aludiendo a que en los próximos 30 minutos quieres demostrar cómo el aprendizaje cooperativo es la metodología que mejor prepara a nuestro alumnado, no solo para la vida, sino para poder disfrutarla al máximo en sociedad. Pues se me ocurre, y eso con cualquier metodología activa, con cualquier propuesta práctica. En definitiva, quiero que este vídeo te inspire, que le des una vuelta a tu inicio, cita célebre, pregunta retórica, pequeña historia, un pequeño acting, un pequeño inicio que no se esperen, una pequeña promesa, pero que en todo momento lo conectes con tu intervención práctica. Si quieres ideas de cada uno de los puntos, de inicios, finales, metáforas, cómo presentar cada elemento curricular, échale un vistazo al curso de exposición oral, que estoy seguro que te va a aportar. Cada día me llegan 2, 3 testimonios de gente que ya está exponiendo, así que quiero que te sientas orgulloso y para eso aquí estamos. Un abrazo y mucha energía para esta recta final.